Entonces ahí comenzamos. Entonces quisiera pedirles el favor, ¿es posible en este momento que se vea la hoja de Excel que estoy compartiendo, que inicia con contar? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Listo, muchas gracias. Entonces, pues vamos a dar inicio o continuidad al trabajo que veníamos haciendo el día de ayer. El día de ayer nosotros en primera instancia estuvimos trabajando con el grupo de compañeros que estuvimos vinculados en primera instancia. Estuvimos revisando cada uno o la mayoría o por encimita los menús que tiene Excel para brindarnos, para trabajar, ¿sí? En este caso, pues les hice un poquito de énfasis con respecto al menú de dibujo, ya lo que es disposición, la parte de fórmulas, lo que son datos, sí, para hacer, para filtrar los datos, para ordenar los datos, a veces no lo sabemos usar o no lo usamos de una forma apropiada, por ello es pertinente que muy muy conscientes del material que nosotros estamos manejando a diario, si bien de pronto no conocemos una u otra de las instrucciones o funciones, es pertinente que saquemos una hoja adicional, un archivo adicional de Excel y lo podamos trabajar. Por eso les hacía invitación. Tenemos alrededor de 1.048.576 filas para trabajar y alrededor de 16.000 columnas y tenemos una muy buena cantidad de hojas. Aquí podemos adicionar hojas hasta donde más no podamos, nomás oprimiendo este más, ya me aparece una nueva hoja, aquí tengo una nueva hoja, ¿sí? Y puedo echarlas para atrás hasta donde yo vea permitido, necesario, ¿sí? Pues la idea tampoco es saturar y cargar el archivo que tenemos nosotros, el libro de Excel que se está trabajando. De allí, pues seguimos viendo que algunos menús no se nos activaban en buena manera, por ejemplo, este automatizar, el programador, Power Pivot, ¿sí? Que son algunos menús que están ocultos, pero que también los podemos visualizar cuando nosotros de pronto no nos aparecen esos menús, pues le damos clic derecho sobre el espacio en blanco de alguno de nuestros menús, digamos que este es mi espacio en blanco, le doy clic derecho y aquí cuando yo me meto, voy y busco a personalizar la cinta de opciones y en personalizar la cinta de opciones puedo escoger, por ejemplo, programador, automatizar, Power Pivot, ¿sí? Para agregar algunos de los menús que tiene la función, las funciones que se pueden utilizar en Excel, para que tengan en consideración esa posibilidad que tienen. Adicional a ello, estuvimos trabajando, yo les planteaba que en el menú de datos, a veces cuando necesitamos hacer análisis estadístico adicional, a agregar una tabla de datos, sea porque sea de barras, de circular o de torta, como le dicen, una distribución de probabilidad, una distribución, sí, o regresiones, cuando queremos hacer un estimado de esto, pues podemos buscar aquí todo el tipo de menús para gráficos que podemos utilizar. Hay un amplio menú que podemos hacer uso, pero pues si bien conociendo algo de estadística descriptiva para poder hacer una muy buena lectura al tipo de gráfica que vayamos a utilizar. No es lo mismo utilizar un diagrama de barras que tiene una utilidad, a utilizar un diagrama de circular, ¿sí? A utilizar un diagrama de dispersión, a utilizar diferentes diagramas que ya me presenta Excel, ¿cierto? Para que tengamos en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos diagramas de, pues algunos conocen como máximos mínimos, otros lo conocen como para de cabeza y bueno, de, ¿cómo se llama? Caja y bigotes, depende de lo que ustedes quieran utilizar, lo podemos trabajar o lo pueden trabajar desde Excel. Ya la partecita de automatizar y la partecita de programador, el de programador, ya ahorita lo vamos a ver cuál es la utilidad, cómo podemos hacer uso de él para poderlo trabajar. Tengo un ejemplo que ahorita les quiero presentar cuando finalicemos esta hoja que estamos trabajando el día de hoy con algunos comandos básicos. Comandos básicos, yo les comentaba el día de ayer que podemos hacer sumatorias simples horizontales, sumatorias simples verticales, ¿sí? Lo aplicábamos o lo planteaba, así como hacemos las sumatorias, también podemos hacer productorias o multiplicaciones entre valores, multiplicar estos valores, ¿sí? O tomando uno a uno el dato, perdón, voy a hacer un poquito más pequeño ya que está eh, grande el tipo de letra, pues lo quería para que se viera lo más claro posible, ¿sí? O tomar dato uno a uno,
a qué me refiero? Uno a uno, o aplicar la función, la fórmula, perdón, que no era esta, la fórmula de producto entre los valores que estén en el rango que yo esté señalando. Ahorita me genera un error por la configuración que tengo en Excel, pero pues dependiendo de las versiones de Excel, pues no le va a generar el error, por eso es que me está apareciendo acá. Pero pues normalmente se utiliza de esa forma. Si vemos también, aquí yo ya también hice ya un ejemplo, no necesariamente debemos sumar algunos valores y el resultado debe estar en la misma fila o en la misma columna. Yo aquí hice un ejemplo de hacer un resultado de una sumatoria de los datos que están en una fila, sabiendo que no son simples tres datos, sino son más datos de los que necesito. A veces tenemos en una base de datos, se colocó los datos de forma horizontal y requiero hacer alguna sumatoria de ellos, algún promedio de ellos. Aquí adicioné de una vez esa función promedio, ¿sí? Que podemos estar sacando ese promedio de la columna o la sumatoria de la columna. No necesariamente tenemos que hacerlo de forma horizontal o vertical. Dependiendo del caso, podemos hacer esto. Ahora, también podemos nosotros hacer aquí unas sumas parciales, denomino yo. ¿Qué significa esa suma parcial? En este caso, si nos damos cuenta y diferenciamos, aquí se está haciendo una sumatoria desde D53, bueno, más abajito, esta, desde E53 hasta E112. O sea, tomó toda la columna hasta donde está la tablita señalada en amarillo. En cambio, si nos damos cuenta aquí los datos, el inicio y el final están separados con dos puntos. Permítame en un instante, vamos a verificar una compañera, compañero que tiene el micrófono encendido. Si es posible que silenciemos el micrófono, en este caso, Carlos. Gracias, Carlos. Listo. Entonces, ahora. A veces podemos hacer sumas parciales, ¿sí? En este caso de dos o tres valores, ¿sí? Indicando, separándolos con punto y coma. Aquí lo que estamos indicando es que sumamos la casilla E59 con la casilla E65. Es una suma parcial, es una suma de dos lados. Si hubiese colocado punto y coma y otro valor más, digamos que este al azar, tengo sumados los tres valores. Digamos que todos son 450. Eso debe dar como 1300 y piquito, casi 1400, casi 1400, en efecto. O podría sumar rangos más pequeños utilizando esta misma formulita. Eso hacíamos con el comando suma. Les mostraba que eso lo aplicamos normalmente cuando nosotros tenemos bases de datos, ¿sí? Y les planteaba un ejemplo de una base de datos en donde tenemos pues los ingresos que tienen ciertos vendedores en los días de la semana. Y entonces se puede hacer una suma por filas, indicando cuál es la suma de los ingresos que se tuvieron por las ventas de un día, en un día, ¿sí? O en las columnas, las ventas que realizó un vendedor en una semana. Y estos valores son semanales para Andrés, son semanales para Viviana, son semanales para Carlos. Y en este caso son la semana para los vendedores, la semana 2, el día 2 para los vendedores, día 3 para los vendedores. Y de igual forma calculando el promedio de las sumatorias de estos 5 vendedores. O aquí también calculando el promedio de las sumatorias de los 7 días vendidos por Andrés o por Viviana o por Carlos o por Samuel o por Diana. Hago una pausa aquí para recordarles, si bien pues no puedo estar atento a si levantó su merced la mano, pues le agradezco que si tiene de pronto alguna pregunta la pueda apuntar, tenerla guardadita y vamos a tratar de hacer unas pausitas por ahí cada 20 minuticos y si es necesario devolvernos o retomar algún comentario o alguna cosita que no se haya entendido, pues la podamos hacer uso. Bueno. Entonces, vamos a Vale, profe, continuar. igual yo voy a estar atenta si llego a ver que alguien levanta la mano y los dejamos ahí en espera cuando sean las pausas, para irles Gracias. dando en orden Sí, señora. el Listo. espacio, ¿sí? ¿Te parece? Listo, sí, señora. Muchas gracias, Lady, por tu aporte. Vale. Qué, Ahora, qué lo pena, hice ¿puedo hacer una Sí, sí. pregunta? Claro, sí, señor, para no Discúlpame, irnos profe, qué más. pena interrumpirlo. Sí, No, señor, mucho gusto. solo quería saber si el video va a quedar grabado, porque es que yo acabo de entrar, sé que entré tarde, no quiero interrumpirlo, pero quiero saber si está grabado para volverlo entonces a ver y no perderme lo que explicó, o sea, pues para que no vuelva otra vez a explicar y toda la cuestión. En Sí, sí, efecto, señor.
En efecto, estos videos van a quedar grabados ya el día entre día sábado y domingo y hasta el día de hoy. Algunos que de pronto no les llegó el video, estuvimos pues migrando los correos porque hay algunos que tienen el correo institucional, otros que ya nos graduamos de la universidad y tienen ese el personal. Entonces se les estuvo enviando a vía correo tanto la hoja de Excel que teníamos nosotros trabajando el día viernes como el archivo del video se está dejando grabado en YouTube para que les quede en libre acceso y ustedes puedan verlo las veces que quieran, tanto de la sesión uno, la sesión 2, la sesión 3 y la sesión 4 que se van a realizar para este curso taller que tenemos para cada uno de ustedes. Profe, eso era muy amable, muchas gracias. Con Qué pena mucho gusto, interrumpirlo. Jair. Tranquilo, no, señor, con mucho gusto. Luego de esto, pues hicimos algunas prácticas, se les planteó pues más práctica visual, de pronto que ustedes vean cómo pueden de pronto en sus empresas, ¿cierto? Desde recursos humanos, cambie esto por productos, cambie esto por tiendas, cambie, dependiendo como usted lo quiera, esta tabla cruzada puede hacer uso. Aquí nosotros también les comentaba yo a los compañeros el día viernes, cómo podemos nosotros hacer un análisis estadístico, ¿sí? Y si bien aquí tenemos contados alrededor de 74 datos, nosotros normalmente en nuestro diario vivir trabajamos con cientos, miles y a veces hasta millones de registros. Y pues hacer una tabla de estas para esos miles de registros, pues a veces suena tedioso. Y para ello es que les hacía yo la recomendación de poder adicionar al menú datos una de las opciones que es análisis de datos, que el análisis de datos viene a tener un efecto de apoyo a la estadística descriptiva, para que, por ejemplo, si su merced va y busca en su hoja de Excel y no le aparece esta opción de análisis de datos, no la que dice cuando yo abro por acá vamos a mirar. A veces nos empezamos a meter en datos y nos aparecen estas opciones y pensamos que por acá dice validación de datos, es muy similar, sí, pero eso ya es para validar que los datos dentro de una celda cumplan una condición, ¿sí? Entonces, no es el mismo caso, no es el mismo caso que estemos nosotros acá para manejar la relación entre los datos, no, es un análisis de datos descriptivo en primera instancia. Si bien podemos hacer inferencia estadística bajo unas pautas determinadas, la parte de estadística descriptiva se puede manejar desde esta opción. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una serie de datos, y les comentaba ya a los compañeros, tengo series de datos, yo por aquí me inventé, creo que no, esto fue inventado el día viernes. Tenemos series de datos, por ejemplo, esta serie de datos que está en amarillito, podríamos, en vez de estar, por ejemplo, calculando, porque yo les decía a los compañeros el día viernes, podemos aquí tratar de calcular. Yo ya hice unos intervalos bajo 74 datos. Es una tabla que traía previamente construida y aproveché los conceptos de suma, de promedios, para llenar esta tablita. Y por ejemplo, si tengo intervalos, porque esto es un intervalo, ¿sí? Si tengo intervalos en donde va el primer intervalo de 12 a 19, luego posterior a 19 hasta 26, posterior de 26 hasta 33, posterior de 33 hasta 40, posterior a 40 hasta 47, tenemos registrados 2, 21, 13, 23 y 11 que si quisiéramos, en vez de tomar 74 datos y sumarlos en la calculadora, sumarlos a mano, como se hacía en los tiempos de la tienda, que llegaba uno donde el señor vendedor de la tienda y él nos colocaba todos esos datos en un cuadernito y nos iba sumando y nos iba aproximando cuentas. ¿Sí? Aquí ya gracias a Excel podemos hacer ciertos cálculos y para no sumar 74 datos separados, pues se hicieron unas agrupaciones, estas agrupaciones por intervalos que nos permiten a nosotros, si yo multiplico, ¿de dónde saco este 15,5? Del promedio o el punto medio que está exactamente en la mitad entre 12 y 19, entre 19 y 26, entre 26 y 33 está el 29,5, entre 33 y 40 está el 36,5, que se calcula con el promedio. Y entonces mire que ya estamos teniendo una utilidad. Aquí hicimos una productoria simple o un producto simple. Entre multiplicar el X, el punto medio, la marca de clase, ese representante del intervalo multiplicado por la frecuencia absoluta, me da como resultado estos valores que al sumarlos es un valor asociado al promedio.
Y ese promedio pues se puede calcular, aquí tengo yo la sumatoria, la sumatoria del producto de los X por los FI dividido en la cantidad de datos que son 74, un promedio de 30,63, que bien podríamos nosotros haberlo calculado, perdón, a ver si yo me acordara dónde era que tenía aquí. Bien podría haberlo calculado, yo les comentaba el día viernes que teniendo los datos de William, ¿sí? Teniendo los datos de Javier, podríamos calcularlo, perdón, haciendo uso de esa herramienta que es análisis de datos en el menú datos, análisis de datos. Voy a recalcular el de Javier, ¿sí? Estadística descriptiva, que es donde hemos aprendido, donde se nos aprendió a calcular la mediana, la media, la moda, la desviación estándar, la varianza, la simetría, la kurtosis en términos de kurtosis es el apuntamiento, la simetría es con respecto a un desplazamiento horizontal, los rangos de toda una serie de datos. Entonces yo aquí puedo escoger qué datos son los que quiero yo trabajar. Voy a irme aquí con estos así. Voy a coger la columna a ver qué pasa si cojo toda la columna. El rango de salida lo voy a dejar aquí arribita y le voy a dar un rótulo porque aparece un título, ojalá y aparezca el de William, y le doy rango de salida. Ya tengo resumen estadístico. Cuando hago eso, pues Excel, el rango de entrada contiene datos no numéricos. Ah, listo. Entonces ya sé que no me sirve tomarlo así. Entonces tomo solo los datos que necesito de la tabla, ¿verdad? Por lo que arriba y abajo he metido más datos y le doy Enter y directamente me aparecen estos datos en la mediana, el error estándar, moda, la mediana, la media, la moda, la desviación estándar, la variación. Todos esos datos me aparecen de una. ¿Cuánto demoramos nosotros calculando? A veces una noche, una tarde haciendo este ejercicio, pero en este momento nosotros necesitamos es comparar datos y de eso hacíamos pues un trabajo para que tengan ustedes pendiente, pues si esto lo han visto en estadística descriptiva, si no lo vieron, muy bueno es que pudieran retomar porque esto nos permite a nosotros más hacer un análisis comparativo, no en torno a las inversiones que podemos hacer en ciertos mercados o en ciertas empresas, sino el mirar la estabilidad de un producto que estemos ofreciendo, vendiendo o comprando. Si bien nosotros a veces tenemos la tendencia a escoger el de mayor valor, el de mayor costo o el de menor valor, menor costo, hablar de estabilidad me permite ser un poquito más certero en términos de las apreciaciones que puedo tener, ¿sí? Si bien decir que más estable es lo contrario de menos variable, ¿cierto? Buscaríamos entonces que estos coeficientes de variación, desviación, kurtosis, simetría, fueran los menores, ¿sí? Y entonces los más pequeños, por eso entre 6 y 3 cogimos 3,8, entre 40 y 14 cogimos 14, entre 0,1,01 escogimos el 0,89 porque es menor y entre estos dos escogimos el 0,21 que es más pequeño al 0,26 negativos, ¿sí? Y de esto simplemente nosotros como apoyo a la administración, apoyo a la gerencia, apoyo a mi jefe, lo que hacemos es la entrega de un reporte, en un reporte en donde solo decimos el promedio es este, me parece que el más alto es este, el más bajito es este, y la gráfica de torta o la gráfica de barras es esta, y el dibujito se ve bonito, pero cuando vamos a revisar podemos tener un poquito más de certeza y de aseveridad cuando nosotros tomamos una apreciación con respecto a indicar qué serie de datos es más estable. En este caso, comparábamos dos bases de datos, una que empezaba con William y una que empezaba con Javier. Podría ser la empresa de automóviles A, la empresa de automóviles B, y hablar en términos de estabilidad. Algo que hacemos en estadística descriptiva antes de empezar a tomar decisiones en nuestra empresa. Luego de ello, pues de hablar de operaciones, pues estuvimos usando algunos comandos para poder hacer sumatorias productorias, se pueden hacer de formas reiteradas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros aquí decíamos, bueno, ¿qué tal si nosotros se nos diera por realizar un impuesto, ¿sí? Un impuesto de 7 euros, $7, a lo que se ganara una persona diaria? Entonces, si se gana 3,
pues le aumentamos 7, si se gana 4 le aumentamos 7, 5 le aumentamos 7, 6 le aumentamos 7 y así sucesivamente. Pero si yo cambiase este a solo 2, directamente estos valores me cambiarían. ¿Por qué? Porque estoy aplicando una fórmula que me deja un valor fijo. Primero me varía el de 146, o sea, el que está aquí debajito este de 146, y el G 143, que es este, me lo deja fijo. ¿Cómo puedo garantizar que quede fijo? Cuando le coloco signo pesos antes de la G o antes del número. Cuando lo coloco solo antes de la G, lo que me deja fija es la columna. Cuando coloco solo el signo pesos sobre el número o antes del número, el que me deja fijo es la fila. Y si lo dejo en los dos, el valor queda fijo. Por eso cuando yo voy y copio esta formulita, digamos que yo la hubiese copiado acá, para todos los datos, miren que la G 143, la G 143 se mantiene fija, mientras que D151 varió en este caso, mientras que acá D149 era el de este caso, mientras D147 era en este caso. Y eso se puede hacer no solo vertical, sino también horizontal, que era lo que estábamos trabajando nosotros. Si yo coloco un 4 acá, me varían todos los X más A, porque estos serían mis valores de X. Eso sirve para trabajar en términos de asignar de pronto un subsidio, asignar de pronto un beneficio, un descuento, una ganancia, depende el mercado donde nos estemos moviendo o el tipo de trabajo que estemos realizando con los datos que tenemos nosotros. Asimismo, empezamos a utilizar el comando o la función contar. En términos del comando o la función contar, pues nos dimos cuenta, sí, aquí les mostré diferentes opciones de cómo usar el comando contar. Y entonces utilizamos un contar simple en donde enunciábamos 1, 2, 3, 4 y 5 casillas. ¿Cómo sé que son 5 casillas y que están enunciadas? 1, 2, 3, 4 y 5 casillas están enunciadas y separadas por punto y coma. Diferente sería, aquí hiciéramos el comando contar, pero diéramos un rango. Aquí estamos dando un rango que dice desde D156 hasta D161, o sea, toda esta columnita. Si yo hubiese hecho esto, más bien, y hubiese cogido contar estas 9 casillitas o estas 6 casillitas o estas 8 casillitas, pues cuando le dé, aquí me va a dar 8 casillitas contadas. Otra forma diferente usada era el de contar en blanco. ¿Y el contar en blanco qué es? Me cuenta todas las celdas en este arreglo que tengo numérico, en todas esas celdas que están en blanco, que no tienen ni siquiera un número, porque si yo llegara a colocar de pronto una X acá, ya me bajaría 1. Que colocara unas comillas, ya sería un 1. Que si colocara un slash, esa sería una casilla tan solo la que tendríamos nosotros aquí. Bueno, perdón, aquí dejemos así sea un guión. Bueno, un punto, se me fue nomás. Sería ya una única casilla porque esta ya no está en blanco. Asimismo, pudiéramos trabajar el contar, sí, un contar condicionado básico, sí, en donde me pide en primera instancia un rango, vaya y busque dentro de estos datos, sí, aquellos valores que sean mayor a 7. E hicimos un conteo simple y nos dimos cuenta que los mayores a 7 son 6 datos. Mayores a 7 sería el 8 y el 9. En la siguiente casilla incluimos ya no solo el mayor, sino mayor o igual. Y entonces a él se le sumábamos 1, 2 y 3. Y si íbamos en 6 más 3 me darían 9. Para el último caso que estuvimos mirando, un condicional, estábamos manejando dos condiciones, que en este espacio, en estos datos que están acá, se verificara aquellos que fueran mayores o iguales, esto se llama una concatenación de cierta forma, ¿sí? Y no acostumbramos a utilizar para hacer concatenaciones, aquí lo utilizamos para esta condición que me dice que el valor sea mayor o igual a C162, pero vamos a ver qué es C162, es el 8. Si a mí se me diera por colocar 3, pasaría esto. Si colocara 4, pasaría esto. Si colocara 5, pasaría esto. Si colocara 6, pasaría esto. Si colocara 7, pasaría esto. Y lo voy a dejar en 6. ¿Qué me está contando?
me está contando cuando me dice mayores o iguales a algo que esté en esa casilla. Y en este caso estoy colocando aquí esta condición, ¿sí? Esta condición que el valor que yo vaya a verificar sea con respecto a 6. Hasta ahí íbamos en la parte de conteos, ¿sí? Eh, luego, creo que aquí quedamos. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud de pronto que me quisiera expresar? Bueno, ahora, vamos a mirar los formatos de fecha. A veces de los formatos de fecha nosotros necesitamos saber, ¿sí? De pronto la fecha de nacimiento, el día de nacimiento, el año de nacimiento o de antigüedad que tenga un cierto personaje, ¿cierto? Entonces, a veces tenemos nosotros en una base de datos, y colocaba yo como ejemplos acá, eh, se solicitó bajo un formulario de Drive los datos personales de cierta población. Estos datos son inventados, no son datos tomados de ninguna base de datos para no tener ningún problema con los derechos de autor, ¿sí? Fueron inventados aleatoriamente, entonces por eso es que no aparecen los nombres. Las cédulas fueron generadas de forma aleatoria. Ojalá y muy posiblemente pudieran haber coincidencias con lugares diferentes, ya que fueron generadas al azar. Aquí aparecen las ciudades, unas ciudades también al azar, ciudad. Y aparecen datos, ¿sí? Que podemos ahorita analizar, ahorita revisar qué se puede hacer con ello. Entonces, íbamos en este, le solicitamos al personaje que nos regalara su fecha de ingreso, ¿sí? Su fecha de ingreso a la empresa. Resulta que queremos en este momento dar un beneficio a aquellos que hayan ingresado en abril. O de pronto queremos hacer el día del ingeniero pronto en nuestra universidad y queremos del ingeniero industrial, del administrador de empresas, del contador. Y entonces vamos y buscamos aquellos que hayan tenido un beneficio en un mes o en un día determinado. Y entonces podemos hacer el llamado simplemente al año, al mes o al día que nosotros querramos. ¿Y con qué? Con la instrucción así, año. Vamos a buscar, vamos a ver si aparece, mire, año. Y si yo hago año y introduzco esta casilla, me va a botar el 2019. Si introduzco el mes, me va a botar el mes que necesito, primer mes. Si introduzco el día, me va a arrojar el día que necesito, 27. Y entonces así puedo desglosar yo qué tiempo, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos mirar tiempo de antigüedad en meses, en años, hasta en días, podemos hacerlo. Y esto mismo lo podemos hacer con cualquier serie de datos. Yo lo tengo aquí como ejemplo con perdón que no lo había copiado, con una serie de datos que tenía yo aquí guardaditas como ejemplo para trabajarlo. Control B. Y entonces aquí nos damos cuenta que, claro, el 2018, el mes 9, el 10, el 2018, el 12, el 2 del mes 12 o de diciembre. Y con esto podemos también hacer ciertos análisis o ciertos conteos también. Mire, por ejemplo, aquí yo hice un condicional. Venga, ¿cuántas personas de mi empresa están, ¿cierto? O están posterior al 2 de abril del 2019. Y si voy y miro 2019, pues aquí hay uno, pero no es después del 2 de abril. Entonces, vamos a mirar acá, 2019, 2 de abril, este está del 7, entonces creo que contaríamos uno, 2019, 2019, 2019, por acá está el 2 de abril, pero no era abril, entonces por acá creo que este es uno y no veo el otro. Aquí está el otro, el 7. Aquí están los dos, uno acá y otro acá. Entonces, los contados bajo cierta condición, mire que ¿qué contamos nosotros? Que en las casillas que tenemos del mes, ¿sí? Estuviera mayor ¿a qué? A lo que aparece acá. Entonces, ¿dónde estaba buscando? ¿Cuál era el que estaba buscando? B168. Vamos a ver dónde está el B168. Aquí está B168, mayor a esa fecha. Si nosotros quisiéramos ahora solo manejarlo de otra forma, aquí tenemos otra forma de contar, ¿sí? Pero contar en un conjunto de datos. Entonces, mire que aquí en este conjunto de datos, que son los que tengo acá, año y mes, en el año vamos a contar cuántos
en ese año tienen una segunda condición. Entonces, que el año sea mayor a 2018, dos condiciones. Y la segunda condición, que el mes sea mayor a 3, que cumplan esas dos condiciones. Por eso es un condicional, un contar sí. Y acá me cuenta dos personas. Entonces, si vamos y buscamos primero mayores a 2018 y segundo mayores a marzo. Entonces, mayores a 2018 está uno, pero mayor a marzo no. 2018, aquí hay uno y los dos de 2019. Si yo hubiese cambiado, aquí hay otro de 2019 y es mayor a marzo, sí, porque este es abril y no hay más. Habían dos. Este no cuenta porque es febrero. Entonces, miren que de cierta forma podemos hacer un condicional utilizando la herramienta contar o la fórmula contar. También podemos hacer otros ejemplos adicionales de contar. Yo creo que por aquí tenía unos y son de este estilo. Yo procuré irme a las instrucciones que de pronto más son relevantes en nuestra empresa, ¿sí? Y entonces vuelve y juega el conteo simple, en donde hacemos uso, por ejemplo, de cuente cuántos datos están acá. ¿Sí? Entonces, en este caso, sabemos que hay contado 631 datos. ¿Será que me cuenta la fila inicial? Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, por acá, creo que podía bajar un poquito más rápido. Uy, no tan rápido. Vamos aquí. Esto. Vamos a irnos por acá. Entonces 631 y me canso un poquito más para allá. Un poquito. Sigo bajando. Vamos a bajar hasta donde llegue yo al final de los tiempos. Y por acá, ya ahorita nos enseñamos cómo subir y cómo bajar para no desgastarme, porque qué tal fueran miles o millones de datos. Pues y acá, 631. Si bien quedó en la celda 632 porque tiene una primer fila con sus nombres o con sus categorías, hay 631 personas contadas. Entonces vamos a devolvernos, vamos a subirnos lo más pronto posible, lo más rápido posible. Y la forma que teníamos nosotros era utilizando las flechitas y utilizando la tecla, las flechitas y la tecla control para poder subir o bajar hacia donde yo quiera. Adicional a ello, aquí por ejemplo, un ejemplo de contar, un contar sí, mire lo mismo, tomamos una condición, contar sí, si los valores son mayores a 3. Y mire que me salieron 128. Aquí son solo 631 participantes en esta base de datos, pero ¿qué tal fueran más? Aquí un conteo, como les mostraba en la tabla, en la hoja anterior, un conteo condicional o bajo ciertas condiciones en la columna azul. Esta azulita del sexo, que sean hombres, como son caracteres, los incluimos dentro de comillas. Y ahora en la columna G, ya dentro de las comillas incluimos la condición numérica, en este caso que sea menor a 1 y ahí me aparecen 51 contados. Entonces, si yo filtrara aquí solo mujeres, solo hombres, y luego filtrara solo los que tienen, ¿cuántos? Más, menos de un hijo, o sea, que no tienen ningún hijo, nos saldrían hombres 59. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Tengo más ejemplos de contar, pero pues son muy parecidos, ¿sí? Quiero que se lleven una buena parte de estos. Este contar que hice, lo hice condicionado bajo una tabla, una base de datos que a veces acostumbramos a utilizar en nuestras empresas. Esta base de datos, venga a ver qué tiene. Bueno, la tiene recursos humanos, en donde estamos en términos de la edad, de la estatura, el peso, el número de hermanos o hijos. Podríamos cambiarlo, un color favorito de pronto, o el color de ojos, o como lo quiera ver de pronto porque pertenecemos al sector salud, ¿sí? Un salario por si de pronto es que estamos en recursos humanos y podemos hacer varias formas de condicionar dependiendo de lo que querramos nosotros evidenciar. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo coloqué algunos criterios para condicionar y vamos a ver cómo utilizar el contar o el condicionar en este caso. Primero coloqué que el color que más gustaba era el verde o que queríamos verificar que fuera el verde. En este caso no estamos filtrando, miren, no he filtrado, no he hecho nada de esas, porque perfectamente su merced me diría, profe, ¿y por qué no se mete al menú datos aquí y le da un filtro? Y entonces cuando su merced filtre, pues le queda más fácil porque usted lo único que hace es
filtrar los que son verdes. Entonces, y ya con los verdes ya puede trabajar. Entonces, su merced filtra solo los que son verdes y después ya trabajamos pues lo que necesitemos, ¿sí? Pero pues una forma de hacerlo con las instrucciones, con el menú contar, para que tengamos en cuenta, oh, se me olvidó quitar acá el filtro. Mm, mm, Listo, ya los tenemos todos. Entonces aquí está otra vez todos. Entonces vamos a mirar qué condiciones aparecen acá. Entonces se me dio por generar una condición que fuera el color verde, una edad que fuera mayor a 25, un salario que fuera de 1.100.000 o mayor. Y vamos a ver qué tipos de contar me aparecen acá. El primer contar, contar que en el rango de color sea rojo. Entonces los que son rojos, una forma. Todos los rojos que están acá, si bien son tan solo, son poquitos, pensé que eran más datos. Están 1, 2, 3 y 4 rojos, sí, para que los alcancemos a ver. Contar en la columna F, o sea, en la primera columna, aquellos que tienen mayor a 30 años, entonces pues ahí los podemos contar, son 7. Podemos contar que sea un salario en la columna de salario mayor a 1.100.000, aparecen 7. O podemos unir ahora los criterios. Un contar sí, conjunto. La primera condición que sea Q2, O2, que sea mayor a 25, la columna F. Mayor a 25, 25, 25, F, sí señor. Luego que aparezca que en J sea igual a N2. A N2 que sean verdes en J, el color que le gustó. Y una última condición en K, aquí está, que el salario sea mayor a P2, o P2, la columna, la casilla P2. Si yo hubiese cambiado esto a 1.500.000, simplemente mire cómo cambian estos valores, 0. Si yo hubiese cambiado de pronto a 800 nomás, a 800, mejora. Si lo hubiese dejado en 1.000.000, voy a irme para 1.000.000, 2, creo que por ahí estamos en 1.000.000, me aparecería 1. Que si fueran 900, entonces, 900. Y así sucesivamente el contar, la instrucción contar. Pudiéramos verificar de otra forma, otros criterios, que la edad fuera mayor a cierto rango de edad que está aquí en Q2, Q2 está acá más al ladito, qué pena que no lo deje ver. Por aquí creo que está Q2, debe estar escondida. No, no tiene valor. Entonces la edad mayor a 50, ¿será que hay 50? Sí. Vamos a ver qué pasa. Aparece edad mayor. Será Q2, Q2, Q2. Aquí está. O2. Ya. Estoy buscando lo de acá. Era O2. 25. Si aquí fuera 35, me cambiaría el de abajo. Pero que aquí cambie esto. Algo le cambié, algo le cambié. Bueno, ya miro qué fue lo que le cambié. Perdón, a ver qué se fue lo que cambió. Esto. Listo. Ahora sí, 35 por acá. Me cambia la cantidad de personas que tienen esa condición, ¿sí? El color lo tengo acá y el salario de igual forma, ¿sí? Entonces, es una forma de utilizar el comando contar, ¿sí? No sé, vamos a mirar acá qué otras formas está. Creo que es la misma tabla. En torno a las gráficas, no les hablo en torno a las gráficas porque depende el tipo de análisis que su merced quiera presentar. Yo les comentaba, ustedes pueden presentar un diagrama de torta y es sencillo porque lo único que tiene que hacer su merced es, primero que todo, señalar las columnas que queremos nosotros rescatar, en este caso, escoger, insertar, la tablita, el tipo de gráfico que quiere, si quiere un gráfico de barras, ¿sí? Si quiere un diagrama circular, de pronto, por aquí está el diagrama circular. Normalmente nosotros acostumbramos a colocar un diagrama circular en 3D porque se ve más agradable. Adicionar lo que querramos nosotros, queremos etiquetas de los datos, pues que aparezcan las etiquetas. ¿Cuáles son las etiquetas en este caso? Si nos damos cuenta, aparece el 2, el 4, el 7, el 12 y el 21 como valores. Vamos a ver si yo cambiara aquí por 3, ¿qué pasaría? Me cambia directamente. Si yo cambiara aquí por 17, la tabla me cambia directamente. Es una forma de hacerlo, ¿sí? Es una forma de hacerlo, ¿sí? Que yo hubiese cambiado este 2 por
5 y este de 3 por 9, listo, no hay ningún problema. Mire, me está cambiando la distribución de la torta, ¿sí? Puedo hacerlo con un diagrama de barras, también se puede hacer con un diagrama de barras si su merced lo quiere, no hay ningún problema. Aquí tenemos el insertar, el gráfico que querramos. Si quiere el diagrama de barras, lo puede hacer acá, aquí está ya indicado. Vamos a ver si cambia. Quiero saber si cambia, pero me falta colocar como la etiqueta, el título y la etiqueta de los datos para que me aparezcan. Vamos a ver, lo voy a dejar ahí sobre la tablita, sobre el gráfico circular. Dejémoslo aquí abajito que nos sirve. Y aquí es solo diseño. Si yo hubiese cambiado por 1, vamos a ver qué pasa. Se acortó. Si hubiese cambiado por 5, se acortó. Si hubiese cambiado por 12, se alargó. Si hubiese cambiado aquí el 7 por, no sé, por 8, se alargó. Si hubiese cambiado el 17 por 21, se alargó y la tabla se fue ajustando y si nos damos cuenta los intervalos que tenemos nosotros acá, entonces, uy, que queremos el título del eje, pues lo podemos aquí cambiar. Le queremos dar formato, le damos formato a lo que querramos. Si queremos sacar el color del gráfico, no, que es que a mí me gusta que es otro colorcito, el azul no me parece muy parco, pues le podemos cambiar el relleno con trama si es que lo queremos, no, que es que yo lo quiero con algún estilo diferente, pues ya es de diseño. Ya es netamente de diseño, que esa partecita es simplemente invitarlos a que ustedes mismos cacharrien a la parte de gráficos, ¿sí? Me voy más bien al análisis de tablas y aquí es donde nosotros hacemos uso de estos comandos iniciales, ¿sí? Como les comentaba yo hace un momento, en Excel nosotros normalmente, sea por recursos humanos, sea por contabilidad, sea por la parte administrativa que tenemos, o porque queremos recolectar, no sé, trabajamos en una empresa telefónica X y recolectamos una base de datos y tenemos o tenemos a nuestros trabajadores y queremos saber en qué sectores o nuestros empleados en qué sectores se mueven o nuestro conjunto quiere saber en qué sector se mueve, pues aquí tenemos una serie de datos las cuales podemos nosotros ir trabajando. Aquí yo me voy a quedar en una empresa y en recursos humanos y contabilidad, me aparece que tenemos estos datos recolectados de nuestros trabajadores. Pero esos datos recolectados de nuestros trabajadores me permiten hacer así, de cierta forma, unos cálculos, ¿sí? Yo voy a pedirle disculpas a los administradores, contadores, economistas que conocen bien del caso. Yo soy solo un matemático estadista que trabajo con esto y entonces pienso que normalmente los días trabajados, normalmente salarialmente nosotros trabajamos a 30 días y si el salario inicial, si el pactado, usted va a ganarse, ojalá y pudiera ganarse 3.339.354, ese sería su salario base, ¿sí? Pero resulta que esta persona no asistió sino a 27 días de trabajo. Entonces, pues ese salario debiera yo dividirlo entre 30 y a veces aquí una multiplicación por 27. Por eso le denomino esa casillita salario base. Que ese salario base yo ya lo tengo formulado para un subsidio de transporte, para un pago por salud, para un pago de pensión y para cuánto recibirá. Pero ¿de dónde saqué esos valores? ¿Por qué me salen de forma automática? Y más cuando yo le doy clic acá y se me generan para todos. Porque estas casillitas ya están previamente formuladas. Formuladas, no sé, el subsidio de transporte muy posiblemente esté en el 0,1, pero no sé si ustedes serán. Este es el valor para el subsidio de transporte, digamos que es un ejemplo para ustedes trabajar, ¿sí? Que la salud es con el 0,125 o el 12,5% para salud. En pensión, el 0,085 o el 8,5% para pensión. Y entonces, lo que en realidad recibirá una persona, ¿qué será? Será su salario base del mes más un subsidio de transporte menos lo que se le descontará por salud y por pensión, ¿sí? Y ahí está. Entonces yo ya tengo una base de datos en últimas en donde yo puedo registrar, dependiendo de los días trabajados, pues más o menos cuánto va a recibir una persona. Y esto fue
haciendo uso de las herramientas básicas que hemos visto hasta el día de hoy. Sí, bueno, la clase pasada y el día de hoy. ¿Qué podemos adicionar a ello? Pues empezar a mirar, ¿sí? Bueno, yo aquí ya tenía, pues para acordarme, porque de pronto no me acordaba, yo dejé aquí que tenía unas columnas ocultas, tengo también unas hojas ocultas. A veces para mí es tedioso porque, por ejemplo, aquí me tocó hacer varias hojitas como para tener ejemplos, ¿sí? Ejemplos, ejemplos. Esta hoja no la necesito, la puedo eliminar con un clic derecho eliminar, pero a veces hay hojitas que puedo yo o quiero yo ocultar. Por ejemplo, no, yo quiero ocultar esta de ventas para cuando me lleguen a buscar, no me vean esa hojita y no me la cacharren por ahí, no me la esculquen porque quiero ocultarla, no protegerla contra visión, pero en términos de que no me la puedan modificar, simplemente que esta sea, cuando yo me acuerde, voy y, uy, ya la oculté, con clic derecho le di ocultar, pero si con clic derecho también le puedo dar mostrar, y aquí me aparece que tengo ventas. Tengo por allá, es que escondida, me aparece en el mostrar, tengo una hoja que dice ejemplo 5, la base para el ejemplo 5. Y entonces esta base en ejemplo 5 que dice base, es cómo hice yo para generar de forma aleatoria, ¿sí? El ejemplo 5 está acá, esta base de datos que tengo acá. Entonces me inventé unos nombres, esos nombres son inventados, esos códigos son inventados, ¿sí? Pero aleatoriamente puede generar algunos valores, ¿sí? Entonces esos valores, bueno, y algunas categorías, como por ejemplo la ciudad donde está, la cantidad de hijos, creo que es esto, la cantidad de hijos que se tiene o que tiene la persona. Yo voy aquí en el menú vista para no dispersar mi visión, voy a darle inmovilizar paneles. ¿Qué es inmovilizar paneles? En este caso, dejar la primer fila, ¿sí? Y dejar la primer columna fijas. En este caso yo lo dejé la segunda columna. ¿Por qué? Porque cuando fui a darle la instrucción vista, aquí en el menú vista, inmovilizar, cuando le di a paneles, tenía mi cursor o mi señalando la celda número C2. Entonces por eso me quedó la columna, la fila 2 y la columna 3 fijas. Y es ventajoso para mí, ¿por qué? Porque ahora puedo ir a revisar los datos que necesite. Y si bien en este caso tan solo tengo unos cuantos nombres, ¿sí? Pues mi base de datos tiene algunos cuantos más, digamos que 62 datos, y de esos 62 datos podemos implementar ya no simplemente el contar, sino el poder buscar. Entonces, en primera instancia quería lo de la base, los datos los saqué de acá, ¿sí? Pues fueron generados de forma aleatoria, ¿sí? Por eso lo dejo como, bueno, 4 bases, entonces voy a dejarlo oculto porque no lo necesito. Y entonces me voy al ejemplo, bueno, este es el mismo ejercicio, los salud, pensión al sector que pertenece cuando nosotros queremos utilizar algunos comandos que son los que vamos a ver en el ejemplo 5. En el ejemplo 5, en esta página, en esta hoja del ejemplo 5, es donde tenemos la herramienta buscar. Entonces, esta herramienta buscar tiene la intención, yo voy a dejarla bien grandecita para acordarme que es buscar, y bien grandecita por 25. Para acordarme que estoy en la herramienta buscar, ¿sí? Entonces, me permite identificar en bases de datos de gran volumen, ¿sí? Pues volumen que pueda soportar Excel, ¿sí? Pueda hacer ciertas búsquedas en donde no sea fácil identificar sin necesidad de filtrar, vuelve y juega. Si yo hubiese querido, puedo filtrar acá, selecciono mi base de datos, le doy filtrar y entonces digo, primero filtro los niños, luego filtro, no sé, la edad o el nivel salarial o el lugar donde vive. De pronto filtro solo los que viven en Bogotá y que después de los que viven en Bogotá, los que tienen uno o dos hijos. Entonces, acá me voy a ir a unas formas de revisar. Hay tres formas de hacer uso del comando buscar, ¿sí? Una forma simple, la parte inicial, una forma haciendo buscar B, otra forma haciendo buscar V
Y de estas vamos a mirar cómo se hace el uso para ellas. En este caso, miremos, por ejemplo, qué es el buscar simple. Entonces, primero que todo, me estoy asignando un código y me voy a ir a esto, a buscar. Buscar nos está diciendo, venga, deje fijo H4. ¿Pero qué es H4? Si voy y miro, es este código. Deje fijo H4, o sea, deje fija esta casillita. El 1, 2, 3, 4 y, uy, H4, sí, H4. Uy, por acá estoy, qué pena, H4. O sea, el 1, 2, 3, 4 y 8. 1, 2, 3, 4 y 8. Holguín, Tomás. Y en la columna A, que está aquí, voy a buscar qué valor le corresponde en la columna B. Entonces, solo de los de la columna A, entonces, va y me toma este valor, me lo busca dentro de la columna A, el 1, 2, 3, 4, 8, y me muestra, eso es lo que está haciendo el comando buscar, y me muestra lo que esté en B, al frente, en esa casilla B. Y entonces en la casilla B encontramos el nombre, por eso es que en la casilla 8, B8 me aparece Holguín Tomás. Si yo hubiese cambiado este, por ejemplo, a 3, voy a buscar el 3 y debe aparecerme ojalá Mojica Pepe. Mojica Pepe. Pero ¿qué más me puede buscar? Entonces, yo quiero recolectar los datos de ese personaje con ese código, porque necesitaba yo dar un subsidio o a tener algún referente de esta persona y no sé quién es. Pues mire que aquí me está mostrando con el mismo comando buscar, con la misma instrucción H4, ya no solo buscando en A, sino y mostrando lo que aparezca en B, sino que aquí la misma instrucción la tenemos en H4. Uy, H4 lo tengo acá, lo dejé fijo, ¿sí? No lo cambié, por lo que no se está moviendo de todas formas. En AA, o sea, en la columna A, me está buscando C, pero ¿qué es C? Voy a buscar qué es la columna C. La columna C es la edad. Entonces me muestra dónde está el 43 para Pepe Mojica y nos da cuentas que tiene 38 años. 38 años. Lo mismo hacemos ahora, coge el H4, lo dejé fijo, pero no lo necesitaba. En el nombre no se necesitaba, entonces yo le voy a quitar acá. En la parte inferior izquierda aparece una tecla que dice FN, con F4, a veces con F5, me puedo ir variando para asignar el signo pesos sin necesidad de colocarlo. Entonces, aquí queda fija para las dos, fija para el número, para la fila, fija para la columna, por la letra, o para ninguno de los dos. No había necesidad de dejarlo fijo el nombre, entonces, por eso continuamos para esta casilla. Lo mismo hice con H4, la columna A, que vaya y lo identifique en donde está 43 y me emita, me presente E, lo que esté en la columna E. Vamos a ver en la columna E, está el 1.366.070. Uy, no, ¿cómo es que estoy yo? Perdón que leo mal. Sí, 1.536.670. 1.536.670. Y el lugar se hizo lo mismo, buscar lo que es el código H en la columna A y mostrarme F. Mostrarme F, que en este caso el valor de F, vamos a verlo por aquí, es Pepe Mojica, vive en Cali. Según el invento que me acabo de hacer, esta base de datos es inventada, si nos damos cuenta, los nombres son, pues, algunos conocidos, otros ni tanto. Miremos ahora el comando buscar. El comando buscar nos permite, ¿sí? Nos permite identificar ¿alguien sabe para qué se utiliza el comando buscar? Como para escuchar a alguien distinto a esa voz melodiosa mía. Y así hacemos una pausa. ¿Alguien que recuerde cómo se utiliza el comando buscar V? Es como para Ay, traer de base de datos una información requerida específica, ¿no? Entonces, ejemplo, necesito que a partir del código me busque cuál nombre corresponde a ese código. en vertical, ¿cierto? Sí. Vamos a ver.
Vamos a ver. Entonces, a ver cómo nos dice si entendemos el comando que nos estás dando. Entonces, yo tengo un código acá, 42. Uy, 42 y me está diciendo que todavía es Pepe Mojica. Creo que aquí, por lo que quedó fijo. Entonces, pero no es este, sino este. Vean. Entonces, Riascos Daniel, el 42. Riascos Daniel. Y vamos a ver qué es lo que me está haciendo el comando buscar V. Buscar V me dice que teniendo en consideración H9, desde A hasta F, dentro de toda la base de datos, miren que aquí yo en el buscar tan solo quedaba, decía, busque este código en la columna A y envíeme el dato que aparezca frente a ese código, pero de la columna B. Les buscaba el código H4, este que está acá, en la columna A, y apenas lo encontraba, me mandaba el dato que aparecía en la columna B. En este caso, el comando buscar B lo que hace es tomar toda la base de datos que tenemos. Mira aquí dice desde A hasta F, por eso está seleccionado todo en rojito, en rosadito, sí, desde A hasta F, y al encontrar el H9, vamos a ver este código que dice H9 por acá, H9, por acá, creo que es 42, qué pena, el 42 va y me busca el segundo elemento de la columna y le damos falso para que no me haga para que no me lo condicione como un texto de falso o verdadero, ¿sí? Y me arroje un 1 o un 0. Simplemente le doy 2, entonces me va a buscar dentro de A hasta F el valor que aparezca de la columna 2, vamos a ver, y entonces vamos a ver. Primer columna, el código en 42 y la columna 3 cuando me aparezca el código 12342. 12342 y en efecto es Riascos. ¿Sí? Miremoslo para entenderlo con la edad. ¿Qué hizo? Coge otra vez el H40, H4 no, sino este, H9, desde A hasta F, pero me envía, cuando encuentre el 2342, me va a botar, me va a enviar el dato que esté frente a esa columna que coincide con H9, con este valor. Y entonces, en el 42 va y me busca la columna 3 y me envía ese dato que esté en la columna 3, que en la columna 3, cuando vamos a buscar en la 1, 2, 3, me bota 20 años. Riascos tiene 20 años, perfecto. Lo mismo hace con los hijos. Otra vez tengo copiado esto con este valor y no con este. Entonces, en H9 va y me busca desde A hasta F lo que esté en la columna 4, que son dos hijos. Dos hijos tiene Riascos. Vamos a ver si tiene dos hijos. Ahora por acá vamos en 1.004.920. Entonces, miren que aquí tiene el de Pepe todavía, porque dejé fija la casilla de pronto en la práctica anterior trabajando sobre esto. Y entonces ya me dice 1.004.920 para Riascos. Y vamos a ver la ciudad. La ciudad entonces me dice, vuelve y juega, está fija esta, y es con este valor, variable. A, F, desde A hasta F, la columna 6 que me indica que este señor Riascos es de Cali. Entonces démonos cuenta que lo que hace es, el buscar B, busca dentro de la base de datos, pero presenta el valor de una columna, después de haber encontrado el código que le estemos dando. Profe, y si usted cambiara, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 6, ¿será que aquí le aparece el de Gutiérrez Franco? Vamos a ver. Gutiérrez Franco. ¿Con 24 años? ¿Con 24 años? Vamos a ver. Con 24 años, perfecto. Podría hacerlo más pequeño, sí. Hasta ahí está bien. ¿Listo? Sí me aparecen entonces los datos de este personaje, ¿sí? Y que vive en Bogotá. Uy, vive en Bogotá y que 1.000.000. Entonces, mire que aquí ya estoy teniendo una forma de poder buscar sin empezar a darle vueltas. Aquí no hemos hecho el análisis ni construcción de filtros, ni haber utilizado todavía, que es lo que vamos a hacer el siguiente día, el viernes, de tablas dinámicas para poder filtrar esto de una forma más eficiente, porque en este caso, pues estamos primero apropiándonos de unos comandos que nos permiten identificar algunas instrucciones que le podemos dar para hacer alguna búsqueda, alguna ordenación, algún conteo, ¿sí? Algunas operaciones entre los datos que tenemos.
Y si este busca columnas, ¿qué creen que será el buscar X? ¿Alguien me podría referenciar qué sería el buscar X? No sé, yo lo asociaría entonces con las filas, ¿no? Vamos a ver, es por descarte, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces me dice, oiga, coja la casilla que estamos buscando en este caso, voy a cambiarle acá la casilla, perdón, un momento, que me dio una chis de más, y entonces busque la casilla, ¿sí? Pero aquí démonos cuenta que va a buscar desde A y me va a presentar B. Entonces vamos a ver qué es lo que me está diciendo. El A14, el H14, vamos a buscar el H14, que el H14 está acá en el 49, Santos Rosa, ¿sí? Y me presenta lo que esté en la columna B. Me lo presenta de esta forma. Entonces mire que aquí me está diciendo, valor a buscar, ya lo tengo acá. Matriz donde lo va a buscar, en A, lo encontramos en A. Matriz de vuelta, vamos a devolver B. Y si no lo encuentra, aquí podemos adicionar, ¿sí? Aquí también pudiéramos haber, en vez de haber colocado falso, podríamos haber colocado una condición. ¿No lo encontramos? Ay, no, no está, ni idea, ¿sí? Por ejemplo, si yo hubiese tenido acá el, vamos a ver qué pasa si coloco un 5. Voy a colocar un 59, que creo que no lo tengo registrado. Vamos a ver, no existe. No existe. Si bien aparecen estos valores, no me aparece el código. ¿Sí? Por ejemplo, voy a colocar aquí 1, 2, 3, 4, no, 5 y 9. Lo voy a colocar. 1, 2, 3, 5 y 9 y le voy a dar. Entonces, en el dato de nombre me aparece un 0. No me aparece nada. ¿Sí? Vamos a ver. 1, 2, 3, 5, 9, 1, 2, 3. Me aparece un 0. Debiera aparecerme un no existe. Entonces muy posiblemente está valorado de forma diferente. Pero me aparece un 0 como si no hubiera nada. Aquí sí me aparece el 0 de los hijos, está bien. La edad me aparece en 20, bien, Medellín, y el salario de 3.007.795. En este caso debiera mostrármelo como un no existe. Tendríamos que mirar qué fue lo que falló acá en la fórmula, pero ahí está. Sería una forma de utilizar. Yo me voy a quedar con el 49 porque es la forma de utilizar los comandos buscar, buscar V o buscar X. El buscar V busca normalmente verticalmente, el buscar X busca horizontalmente, ¿sí? Hace esa búsqueda horizontalmente. Ahora, adicional, como les comentaba y les prometí hace un momento, desde el viernes, voy a dejarlo acá y lo voy a llamar ejemplo 6 para poderlo identificar de una vez. ¿Qué es eso de utilizar el programador? El programador, ¿sí? Voy a irme a, bueno, programador, llamémoslo más bien. Programador. Llamémoslo programador. Coloqué una P mal. Listo, programador es para hacer estas tablas, unas listas de chequeos que podemos usar nosotros, ¿sí? Si bien yo voy a colocar aquí, no sé, bueno, es que me parece muy agradable este porque lo hice pensando en cualquiera de las necesidades que teníamos nosotros y es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que hacer un chequeo para la valoración. De pronto, postulación para un cargo. Se presentaron estos personajes. Al presentarse estos personajes, ¿qué sucedió? Que yo quise darle una ponderación. Tengo tres cosas que quiero verificar en la semana de inducción que tuvieron. Entonces, en la semana de inducción que tuvieron, valoré la puntualidad, las entregas de actividades que tuvieron que hacer, los aportes que se hicieron en la semana, los aportes significativos que hizo cada personaje, a las asesorías o lo pendiente que estuvo por asistencia a las asesorías y el nivel de actualización que tiene la persona en este caso. ¿Sí? Entonces estuvimos valorando eso en recursos humanos, puede ser, su merced lo puede meter en el contexto que le parezca más apropiado, ¿sí? Y entonces esta persona, por ejemplo, Juan, pudo haber obtenido que en todo, que le fue muy bien en puntualidad, en las entregas, en aportes, en asesorías y en actualización.
y tuvo de los 5 ítems valorados un 100%. No, que falló en puntualidad, un 80%. No, que falló en aportes, un 60%. No, que en la parte de actualización está flojo, un 40%. No, que es que asesorías, un 20%. No, es que sinceramente está en la mala. Y entonces, ¿cómo se generan estas casillitas? Porque uno diría, ay, no, pues fácil, me voy en insertar, cojo el cuadrito, la forma y hago aquí el cuadrito y entonces, tigris, ya quedó. Y entonces, pero, ¿cómo le doy yo chingris para que me quede ese chingris que me está valorando esta tabla? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, podemos pensar acá los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, digamos que días laborales. Y entonces, aquí podemos nosotros, yo no sé, digamos que vamos a ver eh, lo que queremos. Entonces, acá Juan, bueno, va a escribirlo, Juan y María. Y vamos a otro, Teresa. No sé si de pronto alguien se llama Juan, alguien se llama María o alguien se llama Teresa, discúlpeme, no quería afectarlo en ningún ejemplo. Entonces, ¿cómo se hacen estas listas de chequeo que podemos trabajar nosotros? Estas listas de chequeo, nosotros las podemos trabajar, ¿sí? Y esa va a ser nuestra práctica del día de hoy. Yo le voy a colocar, y esa va a ser como una, no sé, Lady, si hubiese la posibilidad de que tú nos pudieras habilitar dentro del formulario de asistencia del día de hoy ¿cómo se llama? Un link dentro del formulario que dijera una lista de chequeo sencillita de 2x2. Tú me dirías, como un Sí, archivo anexo, ¿sí? vale, sí, 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 señor. Sí, al final solo una lista, solo como una práctica que tuviéramos. No es así, mejor dicho, si no la presenta, perdió. No, no es la intención, sino que sí sería bueno que usted se colocara, porque pues si no lo hacemos, no lo practicamos, no vamos a tener la oportunidad de ver cómo se hace. Entonces, ¿y cómo lo hacemos? Entonces yo le indicaba, vuelvo y retomo, cómo puedo adicionar de estos menús que a veces no me aparecen, porque en realidad a mí no me aparecía, voy a hacer lo que a usted no le aparecía. A mí no me aparecía ni programador, ni este, ¿verdad? No me aparecía sino estos menús, esos menús. ¿Y cómo lo activo? Vuelvo y le comento. En cualquiera de los menús yo debiera tener activo, porque al profe sí se le activa, porque cuando se escribe sobre la hoja de Excel, solo se le ven los títulos y si le da clic aparece el menú, porque yo le di aquí en esta flechita y entonces puedo dejarlo aquí que dice mostrar solo pestañas. Estas son las pestañas del menú. Pero si yo le doy clic y le doy modo de pantalla completa, vamos a ver qué parece, pues ya ni las pestañas me aparecen, ¿sí? Y si vuelvo y le doy aquí arribita donde le estoy dando sobre el menú, le doy más bien mostrar siempre la barra de herramientas. Entonces, en este caso ya por más que me salga, me entre, me cambie, me busque, ¿sí? Siempre me va a aparecer tanto las pestañas como los menús de cada una de esas pestañas. Así esté aquí metido dentro de la hoja de Excel, pues me parece a veces cómodo tener tan solo el menú, las pestañitas, y a medida que vaya utilizando la voy trabajando. Pero ahora, me voy a meter en cualquiera de las pestañas, digamos esta de dibujar que nunca aparece. Le voy a dar clic derecho sobre el espacio, sobre uno de los espacios que no me genere influencia sobre alguno de los iconos o botones activos. Y entonces digamos que en este caso le voy a dar clic derecho aquí y me coloco en personalizar. Cuando me coloco en personalizar le voy a dar automatizar y le voy a dar programador. ¿Sí? Por ahora esos dos. Automatizar y programador. Vamos a trabajar más que todo el programador. ¿Sí? ¿Qué es el programador? El programador es ese que me permite a mí activar estos botoncitos. Sí, porque si bien mire que no es el mismo botón que hice yo hace un momento cuando le di insertar en una imagen, ¿sí? En una forma y le di el cuadrito. Mire, aquí está el cuadrito. Profe, pues obvio porque su merced lo que hizo acá con la imagen fue dejarla con un fondo blanco y después dejarle que el borde fuera en negro y mire, ahora sí ya está igualito. Y entonces cuando usted se salga de ahí ya le quedó igualito, pero pues
Mire que no, mire que no. Como yo quiera, no me activa ese botoncito. Voy a dejarlo ahí como muestra, pero esta no es. Entonces, ¿qué debemos hacer? Me voy a meter a programador. En programador vamos a ver si aquí en insertar, miren acá, programador insertar, me aparecen varios iconos, ¿cierto? Punticos para listas de chequeos para activar algunos botones que yo quiera. De pronto, si yo aquí quiero que la persona tome alguna decisión, opción 1, opción 2, opción 3, y después lo quiera yo activar, aquí yo todavía no lo he activado. Aquí. Para activarlo, primero que todo, tengo que buscar ese formato de control, ¿cierto? Y mirar las propiedades de él, ¿sí? Para activar. Entonces, vamos a hacer esto, este programador, ¿sí? Para hacer la lista de chequeo, ¿sí? Para que su merced la tenga en consideración. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a generar entonces aquí programador, vamos acá, y vamos a darle la casillita de control del formulario. Entonces yo aquí voy a colocar una casillita, preferiblemente, si bien aquí las casillas están, digamos que no rectangulares, sino, perdón, me voy para un lugar en donde pueda yo cambiar el tamaño sin afectar esta que tengo acá. Voy a dejarlo aquí, por acá, control B. Voy a dejar estas casillitas del mismo tamaño, ancho, para que me queden más o menos similares. Voy a dejarlas así, un poquito más pequeñas, y voy a agregar el programa, el cuadrito del programador. Entonces yo voy a dejar aquí, vamos a ver. Normalmente es pertinente que el cuadrito quede exactamente en la mitad de la celda. ¿Para qué? Cuando yo lo dejo acá, a mediados, pues no se sabe, cuando yo le vaya a dar clic sobre él, no va a quedar tan fácilmente anidada a la casilla con la instrucción que yo voy a dar. Ahora, si voy y extiendo esto, démonos cuenta que aquí me dice casilla 62, y si agregara otra, por ejemplo, control C, B, uy, perdón que no la seleccioné, solo a ver si la puedo, acá cuando la control C y B, cuando la copie, me queda la misma, bueno, me quedó nombrada igualita, pensé que me iba a nombrar la 63, pero en este caso es bueno que su merced le quite ese nombre, ese rótulo, porque pues en este caso el rótulo lo vamos a tener en la fila y en la columna, ya vamos a mirar cómo así. Entonces, primero tratemos de dejarla bien centradita. Yo ya la dejo centradita, entonces vamos a ver, hasta ahí la tengo ya, me quedó. Entonces, ahora vamos a darle clic derecho, vamos a ver. Formato de control, asignar macro, vamos a ver en formato de control. En formato de control vamos a ver qué opciones le podemos dar, si le tenemos que cambiar los colores, si es que la quiere con algún relleno en especial, vamos a ver si queda con ese relleno. Aquí quedó, pero el relleno exterior, no nos sirve el relleno exterior. Vamos entonces a cambiarle acá. Formato de control, miremos qué más tenemos nosotros, color entonces no de relleno, color de la línea, de pronto debe ser para que nos quede más fácil, vamos a ver qué hace, pero la línea exterior tampoco no sé. Entonces, dejémosla hasta ahí. Entonces, ya tengo mi cuadrito, pero ese cuadrito no está asignado a esta casilla. A esta casilla como tal, a la celda que tenemos nosotros. Y esa es la idea. ¿Alguien ha utilizado estas casillitas para poderlas tener en consideración? ¿Alguien ha utilizado estas casillitas? ¿Cómo se adicionan o cómo se emparejan con la celda? ¿Alguien que sepa? ¿Alguien tiene conocimiento de esa partecita? No es como en la parte de insertar, que uno inserta algo llamado como cuadro de verificación o algo así se llama. Cuadro de verificación. Vamos a ver. Entonces vamos a mirar aquí. Tiene que estar en formato de control. Entonces tamaño, proteger, propiedades, control. Aquí tenemos colores. Vincular con. Miren que acá, vuelve y juega. Le di clic derecho sobre la casillita y le voy a dar formato.
debo escoger el de proteger, no, control. Y aquí en control debo vincular con la celda. Cuando yo vinculo, cuando tengo que vincular con la celda, le doy clic sobre la celda. Y cuando le doy Enter, ¿sí? Si quisiera darle un sombreadito, ¿qué es lo que va a pasar? Que la casillita, este cuadrito va a quedar resaltado, sombreadito, así nomás. Y entonces cuando le dé yo clic por fuera, perdón, aquí me va a quedar sombreadito. ¿Esto qué es lo que me está apareciendo en este caso? Yo voy a irme a meter a la celda, perdón, me meto en la celda, y en la celda me aparece un verdadero, ¿sí? Un verdadero. ¿Para qué? Para que esa casilla me adquiera un valor, ¿sí? Un valor de 0 a 1. Recordemos que normalmente todo lenguaje de programación se maneja con ceros y con unos. Y en este caso, aquí, cuando yo coloco esto, me dice falso. Y es, no está tomando la casilla. Le doy esto, sí está tomando o está validando la casilla. Y lo que me está asignando Excel o lo que me está asignando el programador como tal es un 0 o un 1, indicando que en el 1 se ha validado la casilla y en el 0 se ha anulado la casilla. O sea, se ha desvalidado la casilla, digamos en este caso. ¿Quiénes vinieron? El lunes vino Juan, sí. El lunes vino María, sí. El miércoles vino María, sí. Entonces, depende de esas casillitas. Yo voy a tratar de dejarlo un poquito más cuadradita. Vamos a ver si se puede quedar más cuadradita. Ya ahorita muevo mi casillita aquí. Voy a bajarla y vamos a tratar de copiar. Entonces, que usted quisiera, uy, no, pero es que aparezca con ese signo pesos. Entonces, lo que podemos hacer, vamos a ver si con clic derecho también, en formato de control, me voy a texto alternativo de relleno, colores y líneas, no, tamaño, no, proteger, bloqueo, proteger acá, propiedades, no, mover, control, aquí está, mudo, activo. Bueno, entonces, dejémoslo. Algunos acostumbran a dejar esa casillita, pero, es que me metí. Esa casillita o las casillitas que aparezcan ahí, a dejarlas con un color en blanco para que no se vea. Es una forma, es una forma, dejarla en blanco. Yo prefiero, adicional a ello, que el formato como tal esté sin sombra. ¿Para qué? Para que se vea la casillita bien centradita, bien arregladita, bien bonita. Perdón, voy a correrla un tris hacia la derecha y hacia arriba, que me quede bien centradito. Entonces yo ya tengo mi lista de control. Entonces ahora vamos acá. Ya tengo yo contada mi casillita. ¿Cómo hiciéramos ahora con las siguientes? Pues si quiero control C, control B, uy, perdón que se me hizo lo que no debía, que no tengo que hacer, esta casillita, vamos a ver, tendríamos que adicionar una a una, es una forma, una en una, las casillitas de control, ¿sí? Si quisiera de esta forma, pero me demoraría más aquí mientras borro, mientras le doy clic derecho, formato control, aquí dice propiedades de control, no, sino control, aquí verificar celda, entonces en qué celda quiero yo introducir esto, entonces que quede con esta casillita, que quede vinculada, menos mal pues son poquitas, en este caso, voy a insertar la siguiente, viene acá, y entonces tendría que agregar, o me cansaría mucho, agregando una a una de esas celdas, ¿sí? Una a una de esas celdas, ¿sí? Ya voy a darle clic derecho, formato, voy a vincular la celda, ¿qué celda es la que quiero yo? Esta celda, le doy a aceptar, y hago lo mismo con la siguiente, entonces, programador, aquí lo tengo, print, acá está, la sillita, la subo, la organizo que quede centradita, borro casilla, le doy clic derecho para que me quede el formato y la vinculo con esta celda. Digamos que en ese caso ya me quedaron las casillitas, obviamente su merced debe tratar de verificar que sus casillitas queden anidadas con el este. Profe, pero ya en las otras entonces no me aparece, no, mire que si su merced se para sobre la casilla le dice que es verdadero,
se para sobre la silla, le dice que es falso. Bueno, no le aparece el falso, pero le dice que es falso. Ahí está, verdadero. Aquí no me dice nada, pero las que son verdaderas, mira, verdaderas. Esta no me lo asume porque pues no está ni nada como tal. Pero ahora, si yo le diera clic, vamos a ver si sale verdadero ahora sí. Verdadero, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer yo ahora? Hacer las mismas casillitas para este, ¿sí? Me demoro un poquito, bueno, me demoro un poquito. Que quisiera copiarlas, pues es más fácil. Control C, voy y me meto acá, control, uy, perdón, control B, para acá, control B, para acá, control, uy, quieto, control B, control B, control B, control B, control B, control B. Ya tengo mis casillitas. Ahora voy a verificar por si al caso si esta está con la L13. Vamos a ver, formato de control. No, está con la E12. Todas están con la E12, que la E12, vamos a ver. L2, no, K12, qué pena, K12. K12, que es esta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiarle el formato de condición. ¿Sí? Porque si no, todas me van a quedar contadas con ese formato de condición. Entonces, tendría que cambiar esta por la de acá, que sería lo único que tendría que hacer a mano. Si ya las copié, pues hacer esto a mano no es tan cansón. Verificar que aquí me quedó la que tengo que hacer, no K12. Entonces, esta, Enter. Voy para esta, clic derecho, formato. No es K12, sino esta, qué pena, esta. Verificar que la casillita es la correcta. Es pertinente eso para no cometer errores porque después me quedaría contados relacionados de forma errónea y cometería un gran error en este sentido. Perdón si esta ya la tenía. Pam, con K12 tampoco la tenía. Perdón, la voy a cambiar. Green, plan, y así. Así tendría para cada una de ellas mis casillitas K12, creo que iba por aquí. Esta, esta ya estaba, no sé. Vamos a ver si está. Pum, 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 K12. Es esta la que necesito. L15, ya voy. Última. Espero que sea la última. Y esta viene con esta casillita. Aceptar. Listo. Entonces, ahora, ¿qué tenemos nosotros que usar acá? Pues miren que ya tengo todas mis casillitas activas. Espero que estas no tengan que ver con K12. No, ahí ya tengo la K14. Ya tengo todas mis casillitas contadas. Sí, voy a omitir el viernes para no demorarme tanto. ¿Qué necesitamos hacer nosotros acá? Entonces, en este caso, entonces le cuento la partecita de la instrucción para este caso, que le quede un poquito más fácil. Es asignar, ¿sí? Un promedio dentro de las casillas. Pero cuando yo asigno ese promedio dentro de las casillas, ¿sí? Entonces, en este caso, miren, voy a asignarlo acá, mire, lo tengo aquí. Voy a hacer esta casilla, esta así más grandecita. Entonces voy a asignar un promedio. Abro paréntesis. Igual, perdón. Acuérdese con el igual es la formulación. Es un promedio de estas casillitas. Perdón que no escogí la casilla, sino que escogí la, no la celda, sino la casillita. Al multiplicar por 1, lo que estoy trabajando es ese lenguaje de programación que me permite a mí identificar que lo que estoy haciendo es ese porcentaje multiplicarlo por 1. Y cuando sale este valor, control C, para cada uno, control B, me aparece un valor de 1, de 0 hasta 1. Si yo le quito aquí una casillita, me aparece el 66%, porque como está dividido en 3, entonces es 66%. ¿Sí? En este caso, debiera hacerlo de forma vertical más bien. Debiera haberlo hecho acá como igual promedio, abre paréntesis de estas casillitas, porque pues estamos valorando es al personal, multiplicado por 1, me quedó ese valor, pero ese valor sería pertinente meterlo en un formato de porcentaje, para que me quedara el 100%. Y esto mismo lo arrastro, voy a arrastrarlo acá,
el 100%, el 75, voy a dejar que este sea el 50, mírelo, ya lo tengo acá. Y ahora, profe, ¿y cómo hacemos para insertar la parte del color? Entonces, aquí tendríamos que utilizar condicionales. Entonces, aquí es donde tenemos que adicionar la parte de mis condicionales, mi texto condicional. Entonces, ¿dónde encontramos condicional? ¿Alguien me recuerda dónde encontramos condicionales? Insertar, dibujo, disposición, fórmulas. ¿Alguien sabe cómo usar condicionales? Que me indique dónde lo encontramos. Ah, ah, nobody. Para Miremoslo acá en encontrar el... formatos condicionales Sí, señora. ¿En en dónde lo inicio. encuentro? En inicio, ¿cierto? Ahí es donde no les Ujú. mostré. Y aquí dice dar formato condicional o dar condicional. Entonces aquí aparecen reglas, ¿sí? Y nosotros podemos generar una nueva regla. Digamos que en este caso voy a irme acá a ver qué regla tenía inicio, formato condicional, y la regla que tenía, venga a ver si está aquí con la regla. Formato, definir nombre, vínculo, obtener comentario, tabla. Bueno, busque, démosle la regla aquí abajito para que la veamos. Voy a bajar esto lo más que pueda, para que me quede esta casillita. Ah, no, no era en esa, sino en la anterior. Acá, esta. Y entonces, en esta casillita, vamos a irnos a inicio, vamos a meter formato condicional, vamos a ver con formato condicional. ¿Será barras? ¿Será color? ¿Será nueva regla? Y vamos a irnos a una nueva regla. Entonces, aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo, los que contengan. Entonces, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Vamos a ver qué sale. Entonces, escala en 2 colores, si lo quiere. Valor más bajo, aquí es bueno que coloquemos valor más bajo y valor más alto. Yo pensaría que se debe colocar un número, sí, un número y un número. ¿Qué es lo que vamos a colocar acá? En el valor más bajo, el 0, y en el valor más alto, el 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar que esto me quede un degradado, va a quedar de esta forma, pero no sé si me quede vertical, que eso es lo que quiero verificar, porque lo había hecho vertical, no lo hice horizontal, no lo había hecho horizontal, no lo hice vertical. ¿Para qué? Para que el ancho de la casilla, cuando sea el 100%, me llegue a 1, o sea, toda la casilla quede sombreada con el rojito este, mandémosle un rojito más rojo, ese rojito, y que el valor que me quede acá sea el verdecito. Entonces, aunque debiera ser mejor, lo benéfico en verde y lo no tan benéfico en rojo. Aquí está. De esa forma, vamos a ver qué sucede en la casilla. Aquí tengo el 100%, voy a copiar esto y lo voy a hacer acá. Plum, plum. Y aquí tengo un 50%, vamos a ver, un 75%, un 100%, así me quedaría. Porque lo estoy haciendo a 2 colores. A 2 colores, el formato condicional. Si lo hubiese hecho degradado, más bien, entonces más bien si lo hubiese hecho degradado y lo hubiese trabajado de esta forma, dar formato al condicional, voy a quitar esto, uy, se me fue para donde no debía. Programador, aquí está. Voy a eliminar el condicional, vamos a mirarlo acá, a ver, cambiémoslo a administrar reglas, voy a borrar reglas de las celdas seleccionadas, ya está sin reglas. Voy a adicionar un formato condicional, una nueva regla, voy a dejarlo así, voy a dejar valor y valor, está a 2 colores, voy a dejarlo, uy, barra de datos, vamos a ver si así nomás, a un solo color, tipo, valor, tipo, valor numérico, de 0 hasta 1. Y a 1. Y démosle a aceptar. El 100% voy a copiarlo ahora acá y
el 75%. Entonces, mire que la barra, ¿sí? Si bien la barra está a 100%, si yo lo dejara a 50% sería la mitad. Voy a dejar un cuadrito acá seleccionado. Eso para que me quede un poquito más marcada la tabla. Perdón, voy a cambiar el grosor de la línea aquí para que me quede. Entonces, cada casillita en este caso, perdón, cada casillita me está mostrando el nivel de avance del personaje. No necesité esta parte. Entonces, acá el 100% todo quedó sombreado, el 50% la mitad. Si hubiese hecho el 75 sería el 75%. Si fuera el 25%, si fuera nada, no quedaría seleccionado. Por eso, pues en este caso, me pareció, pues, quedaría un poquito más incómoda hecha así. Me parecería más agradable haberla hecho así horizontal. En donde tenemos, pues, los personajes, aquí están, ¿sí? Los personajes, ¿sí? Y de estos personajes, lo que hicimos voy a quitar este valor, este coso que tengo arriba. Cada vez que yo, por ejemplo, en este caso, quito un rango, me va quedando el 20%. Quito el que faltaba, 0%. Agrego este, 20%. Agrego este, el 40%. Agrego este, el 60%. Con 60, entonces, aquí podríamos simplemente con esta lista de chequeo, el poder verificar cómo podemos nosotros trabajar, pues valorando nuestra población bajo unos datos, ¿sí? A considerar y poder mirar el nivel de avance o de valoración que tenemos nosotros. En este caso, uno podría indicar, no sé, digamos que todos tuvieron, no todos tuvieron el 80, pero sí dos personajes, no tres personajes, 80, muchos personajes. Hubo dos personajes que tuvieron 80. Entonces, valorar qué es para mí más significativo en este caso, si las actualizaciones, ¿sí? En donde compitieron por parejo, o si es más relevante las asesorías o más relevante los aportes, que fueron los que permitieron que se distinguieran nuestros personajes, ¿sí? Entonces, pues ya son tomas de decisiones que usted puede hacer, ¿sí? Que puede hacer dependiendo de los datos que su merced tenga de su personal o del personal que esté valorando. Y entonces, pues aquí genera, para eso es que se utiliza el programador. Aparecen más cositas que se tienen en cuenta de igual forma, más iconos. Sí, estos iconos se pueden trabajar de igual forma. ¿Sí? Entonces, todos estos controles de formularios. Entonces, cuando yo quiero un formulario y que simplemente el personaje aquí le dé puntico, tengo que hacer lo mismo. Le doy clic derecho, formato control, con qué casilla quiero que quede anidada, porque aquí yo quiero que quede con esta, le doy a aceptar. Entonces, acá de pronto yo quiero que le gustó, de pronto a la persona hacerle una pregunta, le gustó, entonces, pum, la persona le dé, y entonces aquí que nosotros querramos contar, porque aquí lo que nos va a aparecer también es un uno. Mira, aquí ya me apareció un uno, ¿cierto? Entonces, ¿a cuánto les gustó la opción A? Opción A. Entonces, ahí la tenemos. Entonces, opción B, opción C, opción D, o porque la querramos distinguir o porque querramos, cuál de estas actividades le gustó más, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena. Eso es, esa es la partecita. Entonces, por ello es que, pues se utilizan este menú de programador para generar formularios que queremos nosotros que se llenen en Excel, ¿sí? Y que ya después nosotros podemos utilizar. Cuando una persona no abre un formulario de Google Drive, podemos generarlo desde esta forma. Cuando nosotros queremos valorar algunas de las actividades de ellos, pues podemos hacer uso de esto, de estos formularios. En la siguiente sesión, ¿sí? La siguiente sesión quiero pues darle un cierre a esto para que podamos tomar. Le quisiera que ustedes hicieran el intento de generar una casillita esta, un programador de 4 casillitas que le pudieran hacer esto. Por eso quiero que mientras va escuchándome, trate de hacer ese intento, si lo puede entregar, magnífico, sí, sería muy bueno porque eso nos serviría como registro de producción de lo que ustedes están haciendo. Quiero comentarles que para la siguiente sesión, la del día viernes, ya vamos a trabajar con tablas dinámicas,
¿sí? Ya vamos a trabajar con cómo poder el revisar y hacer tablas cruzadas. Por ejemplo, hacer uso de Power Pivot. ¿Qué es Power Pivot? El Power Pivot es una especie de entrecruzar desde la programación. Podemos nosotros hacer una revisión. Por ejemplo, en este caso yo tengo unos vendedores, tengo unos productos por código, ¿cierto? Que se llaman laptops, se llaman PC, impresoras, pantallas, sillas, procesadores, escritorios, ¿cierto? Unos costos vendidos en unas tiendas, pero si miramos acá, ¿qué relación hay de esta tabla que se llama ventas a la tabla que se llama tiendas? Que en las tiendas solo aparece el personaje, digamos que el vendedor, y la tienda. En ventas aparece la tienda y el personaje, ya pudiéndolas filtrar, ¿cierto? Porque podríamos filtrarla por personaje, digamos que yo quiero que queden solo estos últimos dos personajes, filtrarlas por personajes, ¿cierto? Eso ya me generaría un análisis en especial, ¿sí? O también, por ejemplo, cuando lo relaciono por preguntas, por productos, qué pena con ustedes. Entonces, aquí miren que tan solo me aparecen los códigos, me aparecen los nombres y me aparecen los precios. Pero si yo supiera, si yo tuviera la posibilidad de cruzar, porque es que ventas es en el almacén, porque es que las tiendas es en producción y los productos es en la bodega, tres lugares diferentes, pero yo como gerente o asistente de la gerencia, quiero el poder relacionar esas tablas y generar informes, para ello puedo utilizar Power Pivot. Y esa es la intención. Si bien no quiero en primera instancia entrar, o no era nuestra intención entrar, porque para eso estaba este ejemplo 5, ¿sí? Este ejemplo 5 nos permite, o el que trabajemos el viernes, por si de pronto no trabajamos el ejemplo 5 nos permite hacer un análisis sencillito, ¿cierto? Nosotros pudiéramos, quiero solo abrir, es que de pronto si abro la puerta me quedo hablando de más. El insertar esas tablas dinámicas, ¿sí? El poder trabajar del concepto de tabla dinámica y a qué atiende, el hacer filtros un poquito más amplios y también el poder no solo hacer una tabla dinámica, sino un gráfico dinámico, las dos cosas, el poder encadenarlas para que podamos hacer un dashboard muy amigable que nos permita identificar algunas cosas en especial. Eso es lo que vamos a trabajar el día viernes, el día lunes, en nuestra siguiente sesión. Por ello, pues, les dejo la invitación. Quisiera que ustedes mismos pudieran no desvincularse a este taller que estamos haciendo el día de hoy, porque este taller, si bien empezamos en estas dos primeras sesiones a trabajar con estos fundamentos, con estos rudimentos, que muchos dirán, no, eso hasta ahí yo ya lo conocía, pero hay cositas que podemos ir implementando en nuestras prácticas laborales, ¿cierto? La intención es ahora, ya que tenemos fortalecido esto, avanzar. Avanzar, que no sea simplemente hacer un filtro, porque como les mostraba yo acá, aquí yo puedo filtrar y entonces puedo filtrar a los vendedores, entonces yo quiero filtrar tan solo a Camilo y mirar si, bueno, preciso Camilo solo hizo una venta, pero entonces Camilo y Julio, no, más bien voy a irme a otro filtro, perdón, dejé filtrado todo. Si tengo esto, Profe William, quiero, señora, qué pena interrumpirte. Es ajá. que quería comentarles que dejé en preguntas y respuestas el link hace 4 minutos, pero quiero que me confirmen, porque sé que algunos me estaban escribiendo inclusive al correo, si les deja abrir preguntas y respuestas. Tuve que hacerlo en Google porque lo tenía ya elaborado en Outlook y había dejado Ujú. abierto. Sé que la vez anterior tuvimos inconvenientes porque algunos no tenían el correo de la universidad, entonces no les dejó registrar. Lo dejé abierto, pero tuve que cambiarlo a Google porque al dejarlo abierto no permite que las personas anexen un Excel, un archivo. Sí, señora. Entonces, no sé si todos los están viendo, si les puedo, o pues el profe puede, digamos que compartir como el link, si alguno no lo puede ver por preguntas y respuestas y que lo puedan así, pues,
empezar a diligenciar. Igual les dejé el espacio en la parte de abajo. Ujú. Profe, Listo, no, llegué. no es el que te envié es de Outlook, sino es el que está en el chat, en preguntas y respuestas, porque me Listo, tocó entonces voy a crearlo buscar. por Google. Y ahí les dejamos el Listo, espacio. muy Si bien. no se pueden registrar ahorita, no hay lío, pues porque sabemos que algunos estarán de pronto haciendo la hoja de Excel, pero lo queremos hacer más para ejercicio práctico. Por eso en la última parte del cuestionario Claro. hay la opción de anexar el documento. Exacto, sí señora. Sí, entonces vamos a dejar la sesión hasta este momento para que usted pues de igual forma le quede la inquietud de poder trabajar cómo vamos a hacer el uso de trabajar tablas dinámicas y la parte de Power Pivot para poder relacionar tablas de diferentes tipos, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a trabajar. Tú nos indicas, Lady, el formulario que vamos a trabajar Es es ese. este, Sí, sí, señor. ¿sí? Ese lo Entonces, creé a través de si de Google para pronto que su pudieran merced... registrarse con correo personal de la universidad, como les quede mejor. Exacto, entonces, Ven, si pero de está pronto no le solicitando puede adjuntar llegar un archivo. Sí, el profesor, como al... les estaba explicando, deben ustedes, pues mientras él estaba explicando el tema de la lista de chequeo, es que ustedes hicieran un Excel básico, una lista de chequeo y la anexen. Una de chequeo sencillita, 2x2, para que supieran, es simplemente, no es porque si no la entrega pierde, pero es como por evidenciar que ustedes también están conectados con estas herramientas, con lo que estamos haciendo, el poder tener un solo ejercicio de práctica, por eso dejamos estos últimos 10 minuticos para que pudieran hacer su lista de chequeo. Si bien de pronto, pues obviamente requieren más tiempito, aquí no hay ningún problema. Guarden este formulario, por eso les dejamos, si quieren tomarle un pantallazo, si desde el mismo preguntas y respuestas pueden copiar el link, o bien, si viendo aquí la pantalla, pueden copiar, transcribir el https://forms .gle y el resto del código del formulario. De cualquiera de las dos formas, es para, simplemente es una, como una verificación, una práctica de ustedes de lo que les haya llamado la atención. ¿Sí? En este caso, pues les dejo yo la inquietud de la lista de chequeo. ¿Sí? Nuri, tú nos ibas a hablar. Es que a mí no me permite entrar al preguntas y respuestas ni al chat. Puedes No, por mirar eso, aquí tómale el en la pantallazo. pantalla. Con el pantallazo puedes transcribir en tu Listo, gracias. navegador. Ya lo hice. Sí, y con ello ya ingresas como tal y se te abre el formulario. Gracias. No, señora, con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, sí, señora, perdón. Profe, yo abro el link en preguntas y respuestas y me sale que mi respuesta ya ha sido enviada, pero yo no he enviado nada. Pues la semana pasada, la del viernes, pero pues hoy no. No sé si de pronto estás viendo el link anterior. O sea, estás probando con este que aparece en la pantalla, el que envié hace 8 minutos. Porque puede ser que estés Sí, viendo es ya lo el de estoy. el viernes. Pues estoy acá en Veri- preguntas. verifica que termine en W5. Sí, sí, qué pena. Sí, era ese el error. Gracias. No, Vale, señora. tranquilo. ¿Alguien que tenga alguna pregunta adicional? Mientras tanto, estamos llenando el formulario. Yo, Señora, qué pena, es que yo también tengo un problema, pero es cuando yo entro a preguntas y respuestas, se me queda cargando en negro y después se queda en blanco, pero no me sale nada y no me he desconectado ni un momento. Y ya llevo si intentando, tú ves No, mi no te a pantalla, mí preocupes. también Si me está quieres, pasando eso, profe. si de pronto ven la pantalla, alguien me puede confirmar si se ve la pantalla, sí. aquí en el nombre, debajo del nombre de Lady Giovanna, aparece en el minuto 9. Si lo pueden transcribir para que les quede más fácil, por lo que de pronto no les abre preguntas y respuestas, pueden transcribir este link y ahí ya les abre el formulario. Por eso les dejamos abiertico esto. Tiene Vale, la mano gracias. levantada María Reyes,
Astrid Juliana, Erika Olaya, Nuri y Camila. Si alguien tiene alguna Camila Cuero. Bueno, pregunta, Ya, perdón. sí, sí. es que, digamos, el viernes yo no me pude como tal inscribir, enviar el formulario que debo hacer. Vale, en la sesión del viernes nosotros, el profesor pues muy amablemente compartió su número de WhatsApp. Allí ustedes enviaron algunos que no les dejó u otros que sí, enviaron el nombre, el correo para poderles enviar el link. Hay unos que no les dio la opción definitivamente, entonces a ellos los agregamos al listado. No sé si de pronto tú te desconectaste antes, pero sí al final dejamos como esa opción. Nos quedamos como creo que con 14 personas para que copiaran el WhatsApp. Entonces, esos Sí, que en no el, pudieron porque yo le definitivamente, envié. yo los agregué. Ah, ok, vale. Sí, porque yo le envié los Sí. datos al profe y le envié el pantallazo que no me dejó definitivamente subir la información al formulario. Me salía que no tenía como el permiso. Dale, sí, no hay lío. Por eso en esta ocasión pues tratamos de hacerlo abierto porque sabíamos que tenía restricción con los correos de la universidad. Si te llegó mi correo con el archivo de Excel, con el link de YouTube, entonces es porque te agregamos. No, no, señora, no me llegó. Entonces si quieres copia mi correo y me escribes y yo te lo copio. El Gracias, espérame un momentito. el Profe, viernes, ¿Cómo es tu correo? Lady, como está mi nombre, con L, I de iglesia, D de dedo, Y. Sí, Castro.a sí, señora. @uniminuto.edu. Vale, muchas. Ahí te envío toda la información para esa asistencia, ¿sí? Y tú me envías también lo Sí, del taller. escríbeme solamente, sí, escríbeme solamente que no te llegó la información del viernes y yo te reenvío. Y con esta grabación, pues sí les pediríamos un poquito de paciencia, ya mañana pues que podamos subir la información con el profesor, con esa lista que saquemos obviamente del formulario, a ustedes les vamos a copiar igual la grabación, el archivo de Excel, este formulario, pues de pronto para los que todavía no lo tienen claro tiene una casilla adicional y es porque el profesor les solicitó hacer a ustedes una lista de chequeo, o sea, que se guíen por lo que estábamos haciendo, lo último que hicimos en esta sesión. Entonces es sencilla, no la tienen que hacer muy extensa, solo de 2 por 2, o sea, 2 datos vertical y 2 horizontal, pero para que nosotros podamos tener en cuenta, pues obviamente que les haya quedado clara esa información, pero igual el video pues también lo van a tener. Muchas gracias. Vale, con gusto. Profe, qué pena molestar. Era para comentarle Señora, también, pues hace 8 días yo me quedé, fui una de las últimas, pues apunté el número del profesor, pero pues intenté escribirle por WhatsApp y me aparecía que no tenía WhatsApp. No sé si fue que anoté mal el número y se me se quedó de enviarme un correo, pero no me llegó. si quieres, puedes tomar el correo de Lady. Aquí está en la imagen. Aquí abajito está ese correo. Es lady.castro.a y a ella le puedes escribir y le comentas, le escribes nomás, yo falté por tomar asistencia del viernes. Aquí está en esta partecita. Ese es el correo de Lady y este es el formulario al que puedes ingresar para la toma de asistencia del día de hoy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Mira, es que yo en la clase pasada también tuve el mismo inconveniente, pero yo le escribí al profe, el profe me mandó el link para el formulario, yo registré asistencia, pero a mi correo no me ha llegado ni el tema de la grabación ni el archivo en Excel. Vale, escríbeme al correo, aunque aparece lo que está compartiendo el profesor. Y Ok, me escribes listo. eso, tal cual. Oye, Vale. Bueno, gracias. oye, es que ya intenté ingresar el link, digamos, por medio de Google Incógnito, y tampoco me deja, me dice no puede acceder a este sitio, no puede acceder a este sitio.
Yo ya tengo el El número resto del me profe, puede... ¿será que hay alguna posibilidad si yo le escribo y él me lo envía? Espérame. ¿El resto también está teniendo inconveniente con el link? ¿O al resto sí le dejó ingresar, A mí me dejó registrarse? ingresar bien. Lo que pasa es que a veces uno lo escribe mal. Después lo Ok. corregí y pude ingresar bien. Lo que sí es que me pide, dice, yo ya llené mi nombre, el correo y todo, pero